y soy una de las integrantes de la cátedra. Hay algunos a los que veo que los conozco, que han cursado con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Seguimos, ¿no? Bueno, ya, esperemos que sean las últimas veces. Bueno, por lo que veo son un montón. A ver, bueno, buenas tardes a todos. Si les parece, está bueno que estén silenciados, así no hay interrupciones, y cuando alguno necesite intervenir o lo que sea, lo habla, y con lo cual así los escuchamos, me interrumpen cuando necesiten, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, les quiero contar un poquito, en el caso mío, yo hace años que trabajo en la justicia, en el área de la defensa pública. Yo soy defensora oficial. ¿Vieron? Cuando a una persona le imputan un delito penal, se le tiene que hacer un proceso para determinar justamente si esa persona tuvo o no intervención en el hecho, y en ese proceso la persona imputada tiene que contar con una defensa técnica. La persona puede decidir designar un abogado de su confianza, un abogado particular, como supongo que van a hacer muchos de ustedes el día de mañana, y si la persona no quiere o no tiene medios o no quiere designar un abogado particular, el Estado le da un abogado de oficio, ¿sí? Bueno, ahí es donde intervengo yo. Yo soy defensora de oficio. De hecho, por ejemplo, hoy estoy de turno. ¿Eso qué significa? Que todos los hechos que ocurran en el día de hoy, en el ámbito del Departamento Judicial de Mar del Plata, en principio, si la persona, el imputado, no cuenta con un abogado particular, me va a ver a mí, seguramente mañana, que justamente que es el primer acto que se hace, que es justamente la entrevista con el defensor, previo a ir a hablar con el fiscal, que es el que ejerce la acusación. ¿Entienden? Eso es un poco el trabajo que yo hago. Les digo esto porque muchas veces ustedes van a ver que cuando les cuento las cosas o les cuento las cuestiones que tienen que ver con el proceso, con el derecho penal, a veces cuento casos o cosas que pasan en el ámbito de la defensoría, que es justamente donde yo más me muevo, ¿sí? Para que un poco comprendan desde dónde de repente se los estoy contando, ¿sí? Pero bueno, el día de mañana ustedes pueden que se dediquen a penal o no, pero si se dedican a penal, algunos por ahí van a ser abogados particulares, otros tal vez tengan intenciones de ingresar a la justicia, y si ingresan a la justicia o podrían ser fiscales, o pueden ser defensores, o pueden ser jueces. Esas son las funciones básicamente que tienen, ¿sí? Así que bueno, un poco para presentarme y para contarles un poco de lo que hago todos los días. Ustedes me interrumpen cuando alguno tenga una pregunta o me hace saber por el chat que quieren intervenir o lo que sea, o directamente habla y ya con eso habilitamos el micrófono. Bueno, les quiero contar esto también. Disculpen, el martes hubo un malentendido. Por un lado el doctor Caparelli, que dijo que no iba a haber clases. Después yo le dije que si él quería que tome mi clase del miércoles y yo tomaba la del martes. Bueno, al final el martes me conecté, no les habían avisado, así que no pudimos hacer la clase. Les pido disculpas por eso. Lo que yo me tocaba ver en estas dos clases, la del martes y esta, es un poco la bolilla 4, que es la bolilla de historia, ¿sí? A ver, yo sé que ustedes tienen poco tiempo, la materia es amplia, tienen muchos textos, muchos audios, etcétera. Por eso es importante que tal vez vayan al día con el diagrama, para que no se dejen estar, porque después al final, y además seguramente no es la única materia que cursan. Pero lo que yo les quiero decir es que yo en el blog, en el cuatrimestre pasado, en el blog de la cátedra, les subí videos, audios y material de estudio de toda la bolilla,
¿sí? Por eso me quedo tranquila, yo no sé si ustedes pudieron consultar, vieron un poco de qué se trata, o no vieron nada. Díganme la verdad, ¿alguno vio algo? No, no vieron nada. No, Bueno, doctor. yo sé porque yo fui estudiante, sé que uno se deja estar y deja o espera que el Que la docente en la interrumpan, clase ¿no? le diga. Sí, a ver, ¿quién? Lucía. Lucía, disculpe. Sí, No, porque decime, yo en el Lucía. programa que me descargué tengo Mm, el punto 1, punto 2, tanto para el 8 como para el día 9 y el día sí, 10. sí, tenés Por razón. eso Lo que particularmente. pasa es que yo pensé que el doctor Arévalo les había pasado como que habíamos cambiado un poco el cronograma nosotros, los de la comisión, adaptándolo a a lo que íbamos a dar cada uno de los profesores. No sé si el doctor Arévalo les pasó una grilla con lo que íbamos a ir bien dando todos los profesores. Bueno, listo. No se preocupen. A ver, yo lo que quiero es, yo me voy a encargar en esta parte de la cursada, hasta el primer parcial, de darles 2 bolillas. Una es la bolilla 4, que me quedo tranquila que tienen todo el material subido al blog, ¿sí? Yo les subí al blog. ¿De dónde tienen que estudiar la bolilla? Para que ustedes se circunscriban. Yo sé que tampoco tienen mucho tiempo para leer 20 libros. Entonces, acotémonos a lo que es importante que, digamos, que precisen. Por un lado, el libro de texto de Zaffaroni, que ellos sí saben que es el libro de la cátedra, y en donde Zaffaroni trata el tema de historia, ¿sí? Tanto historia, digamos, a nivel general, como a nivel de de lo que sería el ámbito de nuestro país, de la aplicación del derecho penal, la evolución del derecho penal en nuestro país. Eso por un lado. Y por otro lado, yo le subí al blog un apunte de Velázquez, que espero que se vea bastante bien, porque el tema es que como yo lo escaneé, espero que lo puedan leer bien, que es básicamente de donde yo saqué las clases, ¿sí? Pero más allá de eso, yo lo que hice es desarrollarles todas las bolillas en videitos al principio. Después, cuando me di cuenta que los videitos me lo grababa con WhatsApp, como no estoy muy canchera en esto de la telecomunicación y de todo esto, me lo grababa por WhatsApp y la verdad que cada 5 minutos tenía que cortar, era muy complicado, entonces terminé haciéndoles audios, chicos. Porque total, ustedes no me tienen que ver la cara, ustedes tienen que escuchar y listo, ¿no? Y lo que les hice fue subirles como una especie de apuntes, que se los hice en Word para que los puedan imprimir y que puedan, escuchando los audios, por ahí completarlo con las cosas que les parezcan que puedan ser importantes, ¿sí? De los audios lo que hacen es explicarles los apuntes, ¿sí? De toda la bolilla. Está todo hecho, ¿sí? O con audios, y en algunos casos tienen, de las cosas que son como más importantes, les hice estos apuntes para que se los impriman y tal vez lo puedan ir profundizando de acá, ¿sí? Doctora, No tienes sí, ¿en el campus o en el blog? en el campus, perdón. No, Ah, tenés razón, en el campus, no en el blog, en el campus. En el gracias. campus, ¿vieron? Que están todas las bolillas. Bueno, en la bolilla 4 ustedes van a ver que está todo desarrollado. Si se ponen a ver ahora, hay videos al principio y después audios que explican los apuntes que yo que sería un poco ampliado lo que yo les hubiera escrito en el pizarrón. Si tuviéramos una clase presencial, yo les habría escrito en el pizarrón más o menos estos esquemas y los hubiéramos ido desarrollando en clase, ¿sí? No tiene sentido, me parece, que hagamos toda una reiteración ahora del material que ustedes ya tienen, ¿sí? Entonces yo lo que les pediría es que con paciencia se pongan
no es tampoco tan largo, pero sí les va a llevar tiempo. Vean, escuchen los audios, vean los apuntes, si quieren amplíenlo con el texto de Zaffaroni, para esclarecer las cuestiones, muchas de las cosas las saco de Zaffaroni, así esclarecen la cuestión. La bolilla no es compleja, pero es historia, tiene toda parte histórica, tiene por ahí memorización de datos, etcétera, ¿sí? Y lo que no entienden o lo que quieren que aclaremos, tal vez en la próxima intervención, en la próxima clase que tengan conmigo, lo hacemos, si les parece, ¿sí? Y yo ahora quiero avanzar con otras dos cosas que me interesan. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bueno, así que ahí tienen todo subido. En el campus, bolilla 4, todos los audios, todos los artículos, todo está subido ahí, ¿ok? No les voy a hacer preguntas que no hayan sido vistas ahí, para que lo sepan, ¿sí? Las preguntas que tengan van a estar todas sacadas de ahí, ¿sí? Bueno. Profesora, ¿puedo consultar Sí, algo? sí. Yo quería consultar si el parcial, cómo va a ser. El primero es múltiple choice, como el cuatrimestre pasado. Y yo calculo que sí, Faustino, porque la verdad que son muchos y lo que hicimos el año pasado, el cuatrimestre pasado, fue eso, hacerles, me parece que eran 20 preguntas, múltiple choice, tenían que contestar por alguna de las opciones, en general había 4 opciones, no sé si hay algún profesor que hizo verdadero o falso también, y bueno, y se aprobaban, me parece que al principio aprobaban con 12 bien, después se fueron, o No, 14, después bajaron a 12. 14, claro, 14 y después 13. Bien. Y ahora se unificó en el Bueno. segundo con 13. Y por ejemplo, Con 13 se fue. Claro. y por ejemplo, el caso del recuperatorio, ¿es lo mismo o va a ser oral? No, se tomó siempre igual. En la cátedra se tomó siempre igual, el mismo sistema tanto para parcial como para recuperatorio. No se hizo oral. Buenísimo, muchas gracias. Y menos imagínate que son un montón ustedes. Yo acá tengo 92 participantes, pero deben ser como 100 y pico. Entonces imagínate, nos vamos todo el día. Por eso, a ver, ustedes seamos prácticos, ustedes tienen que estudiar para un examen que va a ser, en cierta medida, libro abierto. ¿Sí? Entonces, tal vez es importante, pero es importante que tengan todo visto, porque como tienen poco tiempo para contestar cada pregunta, tienen que saber dónde la tienen que ir a buscar, la respuesta. O sea, yo digo, ¿no? Si yo tuviera que dar un examen a libro abierto, lo fundamental es tener, bueno, cada bolilla armada, bueno, esta es la bolilla 1, la bolilla 2, la bolilla 3, y de cada bolilla armada, y si sabés que te toca una pregunta de historia, bueno, a ver, agarro los apuntes y me fijo, si no estoy seguro y la tengo clarísima y la puedo contestar sin nada, pero por lo menos sé dónde la tengo que ir a buscar, porque tienen 2 minutos para contestar cada pregunta. Así que piénsenlo de ese modo, tienen que tener todo visto, y medianamente, los conceptos medianamente fijados, como para poder después ser rápidos al momento de ir a buscar la respuesta. ¿Sí? ¿Dónde es que la tienen que buscar si no se la acuerdan de memoria? ¿Sí? Bueno. Profe, Sí. ¿tenemos 2 minutos Rosy. para responder cada múltiple choice? Y me parece que sí, a ver, Liliana y no sé si Marcelo... 2 minutos y medio, creo que es. 2 minutos y medio para responder cada pregunta. Entonces, con lo cual, si te dejas estar, supongo, yo no lo hice yo como al examen, pero digo, debe ser que como que te empieza a correr el tiempo. Y no podés volver atrás. Claro. Vas respondiendo. Una vez que ya marcaste una opción, no podés volver a remarcarla, no la podés volver a corregir. No, quiero decir de que si vos dejaste una para completar, no podés volver. Vos tenés que ir haciendo. La que no contestaste, no vas para atrás. Es secuencial. Eso, es secuencial. Es secuencial. Claro. A ver que quiero ver lo que dicen en el chat, porque si no, no veo. Es secuencial. Es secuencial. 2 Bien. minutos y medio, sí. Claro, por eso.
Por eso ustedes tienen que programarse para un parcial de estas características. Entonces piensen que tienen que tener todo leído, organizado, yo les recomiendo que se organicen, ¿no? Para saber, y después saber dónde tienen que ir a buscar si no están seguros de la respuesta. Para que en un toque abrís y ya sabés cuál es el apunte que tenés que mirar. ¿Sí? Bueno, yo me quedo tranquila que la bolilla 4 está completa en el blog. Ahí tienen los videos, tienen los audios, y que no tiene sentido que nos vuelva a reiterar, primero que no tengo tiempo para reiterar todo en una clase, pero me quiero abocar a un par de cositas que me parecieron importantes dar. Ahora, a ver. Yo vieron que una de las cuestiones que me parece más importante de la batería, de la bolilla, es esta cuestión del paso de la modernidad, del paso de la Edad Media a la Edad Moderna y el tema del iluminismo, y los principios los principios que se desarrollan a partir del movimiento iluminista, y que luego son plasmados en las constituciones liberales, entre ellas la nuestra, ¿sí? Esto lo van a ver como garantías constitucionales, dice, ¿sí? En el blog. A ver, aguárdenme un segundito. A ver. Yo acá les hice un desarrollo, se los conté en el apunte, de cómo es que se produjo esta cuestión del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Cómo pasamos de un sistema de la Edad Media puramente inquisitivo, en cuanto a sistema o como forma de juzgamiento, y el proceso era netamente inquisitivo, a un proceso en donde, digamos, hay otros valores en juego. Básicamente, en la Edad Media, al final de la Edad Media, estaba instaurado en Europa las monarquías absolutistas, con todo esto lo que implicaba la monarquía absolutista, ¿sí? El absolutismo monárquico y el poder del monarca para hacer y decidir lo que quisiera respecto de la vida y el resto de los bienes jurídicos de todas las personas que estaban en su reino, ¿sí? Entonces, contra este absolutismo monárquico se produce una reacción de, evidentemente, otras fuerzas que se oponían a que, de algún modo, el monarca que ejercía el poder superior del Estado lo ejerciera de esa manera tan, digamos, absoluta, ¿sí? Entonces, empieza a haber reacciones contra esa forma tan absoluta de ejercicio del poder. Fundamentalmente esa reacción tiende a justamente garantizarle a los ciudadanos derechos frente al Estado. Es decir, que el ciudadano tenga derechos frente al Estado y restringir el poder del Estado, ¿sí? Bien. Este proceso, esta reacción se conoció como iluminismo, ¿sí? O liberalismo también. Y en ese proceso se sientan las bases de las principales garantías penales y procesales que luego fueron plasmadas en lo que se llamaron las constituciones liberales de los siglos siguientes, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue desarrollar cuáles eran esas garantías, ¿sí? Fundamentalmente, la primer garantía es la garantía de lo que se llama el principio de exterioridad, o la cuestión del hecho, y dice acá que es la piedra fundamental del sistema de garantías. ¿Por qué? Frente al absolutismo monárquico y la Inquisición, que tenía como fundamental intención el control del fuero íntimo del sujeto.
a ver, pensemos, Inquisición, Iglesia, intentando, digamos, no solamente el dominio de lo exterior, sino el dominio del fuero íntimo de los sujetos. No por nada, uno de los delitos principales en esa época era la herejía, ¿sí? O sea, supongamos, o sea, a Galileo, ¿no? Que le hicieron un proceso por, no sé, decir que la Tierra giraba alrededor del Sol en lugar de decir que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Era porque se contraponía con los principios del dogma, es decir, lo que querían era ingresar en el fuero íntimo del sujeto y controlar lo que el sujeto creía, lo que el sujeto pensaba, básicamente su subjetividad. Es decir, vos no podías tener creencias que fueran en contraposición con las de las clases dominantes. ¿Sí? Bueno, contra esa intención de controlar el fuero íntimo se opone este principio que es el principio de exterioridad, que justamente lo que sostiene es que no se puede castigar por los pensamientos, creencias, formas de ser, básicamente por la subjetividad, ¿sí? Por la interioridad, sino solamente se podrá castigar, es decir, la idea es que en la interioridad, mis creencias, mis pensamientos, mis escalas de valores, mi ética fundamentalmente, son principios que son míos y que no pueden ser de algún modo cuestionados ni intentados dominar por ninguna exterioridad, básicamente por el Estado. Si yo tengo derecho a pensar y creer lo que sea, aunque sea algo, no sé, monstruoso, ¿sí? No me pueden castigar por eso. Lo que sí me pueden castigar es cuando yo, por los hechos o actos que tienen que ser, que exteriorizan esa forma de pensar, ¿entienden? Supónganse, yo puedo, en mi fuero íntimo, creer que está bien, no sé, el nazismo, supónganse, o los principios del nazismo, o, no sé, Al-Qaeda, o defender los principios del terrorismo. El Estado no me puede castigar por eso. Ahora, si yo, en función de esas ideas, pongo una bomba, ahí sí me puede castigar el Estado, ¿entienden? O hago apología en defensa porque ahí hay una exterioridad, ¿se entiende? Más allá porque yo ahí ya estaría, hay un delito que justamente se llama hacer apología del delito, hacer una defensa pública de un delito. Que yo saliera a los medios públicos a defender principios del nazismo, sí podría ser castigado por el Estado en la medida que estoy exteriorizando esa interioridad, ¿entienden? Pero no me pueden castigar por mi fuero íntimo, solamente cuando hay una exterioridad, un hecho ajeno, ¿sí? Un hecho exterior, que justamente es la base del delito, que es una acción o una omisión. ¿Sí? Ustedes de algún modo ya algo vieron de lo que es delito y vieron que el principal o uno de los primeros elementos del delito es que tiene que haber una conducta. Bueno, nos referimos a esto, un hecho exterior, ¿sí? Este principio fundamental está consagrado en el artículo 19 de la Constitución. Sí. Entonces, en ese momento, en donde estaban instaladas las monarquías absolutas, no recuerdo muy bien, pero también estaba instalada lo que era la Iglesia en todo lo que era el control. Sí. Entonces, sí. Por eso este movimiento quiso meter este principio. Claro, fundamentalmente defender esta cuestión de que la interioridad, digamos, la autonomía moral y ética del sujeto. El sujeto podía de algún modo tener autonomía, digamos, que lo consagra el 19 de la Constitución, que dice, las acciones privadas de los hombres, ¿no? Que de ningún modo ofendan el orden ni la moral pública, ni perjudiquen a terceros, quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esto que se conoce como principio de reserva, lo que quiere decir es eso, es que tu interioridad, en la medida que no se exteriorice de un modo lesivo para los terceros, está ajena al Estado. El Estado no se puede inmiscuir en eso.
¿Entienden? Acá una compañera me preguntaba si vos, ¿cómo es? Si yo me hago un tatuaje de la cruz nazi, si es una exteriorización, y si me pueden juzgar por eso. Yo creo que es una exteriorización, pero sería una acción privada. Si no sé si te pueden castigar, la verdad que por hacerte una cruz esvástica. Pero sí ustedes vieron que ha habido procesos a personas que de algún modo hacían defensas de ese tipo de, digamos, de prácticas, etcétera, en defensa de esos principios, y ha habido procesos incluso en nuestra ciudad, contra personas que hacían defensas públicas, porque la apología del delito requiere una defensa pública de esos principios, ¿entienden? Yo no sé si al hacerme una cruz representa, es una defensa pública de eso, ¿sí? Habría que ver el contexto. Yo creo que no, que yo me puedo tatuar lo que quiera, me da la sensación, pero bueno, es mi interpretación, hay que ver lo que dicen me parece que es como demasiado, que no puede, o sea, digamos, no creo que sea una defensa pública eso, hacerme un tatuaje, ¿entienden? Me parece que es algo más que un tatuaje, lo que se podría conocer como apología del delito, ¿sí? Y además, como tiene que ser público, tiene que llegar a personas indeterminadas. No sé, no creo que eso que se pueda ser tomado. Me parece que quedaría dentro del ámbito de reserva de cada uno, el hacerte el tatuaje que vos quieras, por más que yo no esté de acuerdo con lo que implica ese tatuaje, ¿entienden? Con los principios que están atrás de ese símbolo, básicamente. ¿Sí? En un Estado liberal tendríamos que permitirlo. Bueno, entonces, ¿cuál es la categoría analítica donde se plasma este principio, básicamente el principio de exterioridad? Y es que justamente el Estado no me puede castigar por mis pensamientos, mis formas de ser, etcétera. Es la garantía de la acción. Es que la base de todo delito tiene que ser una acción, es decir, una acción o una omisión, ¿sí? Bueno, ahí les puse los principios constitucionales en donde está plasmado. Y les puse formas de soslayarlo, es decir, de soslayar este principio de la acción, lo que se llama el derecho penal de autor. Conmigo van a ver, no la semana que viene, sino la próxima acción, justamente lo van a ver conmigo, ¿sí? Entonces, lo vamos a estudiar con más profundidad, la cuestión del derecho penal de acto y el derecho penal de autor, ¿sí? Lo que hace el derecho penal de autor es castigar por lo que la persona es, ¿sí? Por su interioridad, más que por lo que la persona hizo, ¿sí? Que es la contracara del derecho penal de acto. Un derecho penal liberal te castiga por lo que la persona hizo, por una acción o una omisión, no por lo que la persona es, ¿sí? Perdonen, pero me quiero fijar si estoy contestando todo lo que... Y otras formas de soslayar la cuestión de la exterioridad es justamente castigar por hechos que se supone que podría realizar, es decir, el peligrosismo. Si yo digo, bueno, no sé, o lo castigo, o le agravo la pena por los hechos que podría llegar a realizar esa persona, porque podría llegar a ser peligrosa, en realidad lo castigo por lo que la persona es, no por la que persona hizo, porque la persona no lo hizo todavía. Sí. Entonces, por eso en la tentativa está el principio de ejecución, porque tiene que arrancar a ejecutar para poder penarlo y como que no le permiten, digamos, al derecho penal meterse en ese momento de preparación subjetiva del delito, ¿o no? No, a ver, Antonella, cuando, digamos, ustedes van a estudiar, cuando estudian la cuestión de la tentativa, que llevar a cabo un delito tiene lo que se llama un iter criminis. Es decir, vos, por ejemplo, no sé, yo quiero envenenar a mi marido, entonces le voy a comprar veneno de ratas para metérselo en la sopa a mi marido, para envenenarlo, ¿sí?
ese es el intercrimen. Eso, digamos, supónganse, empieza con la idea, la idea del plan criminal, ¿sí? Ahora, que hay determinados actos de ese intercrimen que son lo que se llaman actos preparatorios, que no están penalizados, porque yo, por ejemplo, voy a comprar el veneno de ratas, y hasta ir a comprar un veneno de ratas puede ser para matar ratas o para matar a una persona. Entonces, esa acción en sí no está penalizada. Ahora, ya cuando yo agarro el veneno y lo pongo en la sopa y se lo voy a estar llevando, eso ya es un acto ejecutivo del delito, por más que él no se logre tomar la sopa. Y podría considerarse que está en tentativa. ¿Por qué? Porque implica una cierta exteriorización y también porque hay una puesta en peligro del bien jurídico. ¿Entienden? No es que necesitan que la víctima se tome la sopa para ya penalizarlo. Hay lo que se llama una anticipación de la punición. ¿Por qué? Porque al yo estar llevándole la sopa envenenada, ya hay un principio de ejecución del hecho. ¿Entienden? Y por eso se penaliza la tentativa. Por un lado, porque pero acá hay una exteriorización que es punible, ¿entienden? Porque esa exteriorización, de algún modo, genera un estado de peligro respecto al bien jurídico. Y por eso es que se penaliza la tentativa, ¿entendés? Pero hay una exteriorización. Por eso los pensamientos, la idea del plan criminal no es punible. Empieza a ser punible cuando vos realizás actos ejecutivos, es decir, actos tendientes a ejecutar ese plan criminal que vos tenés. Sí, profe. ¿Entendés? Sí. Profe, Bueno. ¿cómo sería el derecho penal de actor? Igual no te preocupes porque lo vas a tener acá, ¿eh? Ah, listo. Lo tenés, o sea, te estoy leyendo el apunte que te subí yo, que te lo subí, está aparte mucho mejor explicado, mucho más extenso, mucho mejor dicho, no se preocupen. Bueno, ¿sí? gracias. Básicamente el derecho penal que autor castiga por lo que la persona es, ¿sí? Porque es alcohólico, porque es drogadicto, porque es reincidente, porque es vagabundo, porque es, bueno, hasta hace unos años se castigaba a una persona por ser homosexual, o por ser comunista, o por ser anticomunista, o por ser, ¿entienden?, anarquista. Ya el solo hecho de ser eso estaba incriminado como conducta penal, ¿entienden? Eso es el típico del derecho penal de autor. O ser, por ejemplo, los nazis tenían el enemigo del pueblo alemán. Por ejemplo, cuando se detiene a una persona para investigarla por portación de cara o algo así, no sé cómo es bien ¿no estaría dentro de esto también un poco? Bueno, justamente, a ver, cuando vos, captás a una persona en función de un estereotipo, ustedes, si estuvieron viendo las primeras páginas de Zaffaroni, habla mucho de esta cuestión, ¿no? Que se detiene una persona en función de un estereotipo, o se los persigue, o ciertas personas que cumplen ciertos estereotipos son más fáciles de ser captadas por el sistema penal que otras que no los cumplen, ¿sí? Justamente uno de los principios básicos que todo defensor controla. Yo, por ejemplo, si tengo una causa en la cual me dicen, no, detuvimos a fulano porque nos pareció sospechoso. Bueno, pero ¿qué estaba haciendo que era sospechoso? ¿Entendés? No podés confiar en el solo olfato policial de que tiene cara de delincuente y entonces es delincuente, no alcanza para justificar una detención de una persona. Esa persona tiene que estar haciendo algo una acción concreta que haga pensar que está cometiendo un delito o una contravención. Claro, ¿sí? Pero ahí da lugar a un poco a la arbitrariedad de los efectivos policiales, digamos, porque ¿cómo podés actuar frente a esa situación? Bueno, justamente los efectivos policiales no pueden detener a una persona hasta que esa persona no esté cometiendo algún delito o un acto contravencional que demuestre que justamente está actuando, que esa conducta está tipificada o como delito o como contravención, ¿entendés? Claro, sí, pero en la práctica... Por el solo hecho de encajar en el estereotipo delincuente no lo pueden detener.
O sea, o por lo menos, suponete, porque pasa que los detienen, pero se supone que para eso está la justicia, para controlar que esas detenciones no sean arbitrarias. ¿Sí? Claro, ahí la justicia como que llega un poco tarde a la situación porque ya se produce. De todas maneras, digamos, ¿o no? Bueno, la práctica. Sí, yo te entiendo. Sí, digamos, justamente la justicia está para eso. Cuando le dicen al fiscal, suponete, detienen a una persona, el primero que llaman es al fiscal, la policía, y le dicen, mire, doctor, detuvimos a esta persona que estaba haciendo tal cosa. Bueno, el fiscal les va a preguntar, y el fiscal se da cuenta si tiene un caso o no tiene un caso. ¿Entendés? Entonces, si simplemente le dicen, y porque nos pareció sospechosa, el fiscal le va a decir, no, esto no tiene un caso, déjelo en libertad. El que resuelve ahí es el fiscal. Claro. O sea, el que dice, a ver, ¿a quién me llevan mañana detenido o lo hacen dormir en la 44 y me lo llevan mañana a las 8 de la mañana a mi despacho? Es el fiscal, ¿entendés? Claro, sí. La policía lo único que está admitido es la detención por pocas horas por averiguación de identidad. Pero una vez que averigua la identidad lo tiene que soltar, si no tiene nada más que eso. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Gracias. Bueno, primer principio, entonces, principio de exterioridad. A ver, segundo principio de legalidad. Ya lo van a ver con más detalle. Justamente, lo que prevé el principio de legalidad es que tanto las conductas que se consideren delitos, como las penas de esas conductas, las penas que se les van a asignar a esas conductas tienen que estar establecidas, nosotros vamos a decir con más propiedad, tipificadas en una norma penal, como delito o como contravención, ¿sí? Entonces, tanto los delitos como las penas tienen que estar establecidos en una ley, por la ley, que tiene que ser previa, por eso está prohibida la irretroactividad, es decir, la ley penal rige para el futuro, ¿sí? Lo que hoy no es delito, si supóngase que mañana crean una ley que es delito, no me la pueden aplicar a los hechos que ya pasaron en el pasado, ¿sí? Si hoy no está tipificado como delito, aun cuando mañana digan que es delito, no me lo pueden aplicar retroactivamente para perseguirme a mí cuando yo lo hice, cuando eso no era delito, ¿entienden? Eso es que no está permitida la aplicación retroactiva de la ley penal. Entonces, tiene que ser previa, tiene que ser estricta. Estricta significa que las normas que determinan cuáles son las conductas prohibidas tienen que estar redactadas con la mayor exhaustividad, precisión, taxatividad posible. No se admite que haya una norma con vaguedad o ambigüedad, porque si no uno no sabe qué es lo que está prohibido y lo que está permitido, cuando es tan amplia la formulación. ¿Entienden? Si es muy amplia la formulación, hay un montón de conductas que pueden o no estar incluidas en la norma. Entonces la norma tiene que ser taxativa, exhaustiva y precisa para cumplir con este principio. Fundamentalmente porque lo que no está permitido en el derecho penal es lo que se llama la aplicación analógica, la analogía. Es decir, las conductas tienen que estar tipificadas y solamente están abarcadas, la conducta tiene que poder encastrar perfectamente en la norma, poder subsumirse perfectamente en la norma para considerarla típica. Si hay algo que no cuadra, no se aplica, no se puede aplicar por analogía a conductas que se parecen, pero no están específicamente contempladas en la norma, ¿se entienden? A supuestos parecidos, pero que no estén específicamente contemplados en la norma. Entonces, del principio de legalidad se basan básicamente esas dos garantías. La no retroactividad de la ley penal y la prohibición de la analogía. Bueno, acá yo les puse los principios constitucionales de donde surge la cuestión de la legalidad, ¿sí? El principio de legalidad. Y donde queda plasmado básicamente es en la tipicidad. Ustedes van a ver que la segunda característica de los delitos es que tiene que ser una conducta, pero que esté tipificada como delito por la ley penal, en forma previa, ¿sí?
El tercer principio es el principio de lesividad. Lesividad viene de lesión, de daño, de injuria, ¿sí? Y justamente lo que dice este principio es que nadie puede ser castigado por una acción inocua, es decir, que no le cause daño a nadie, ¿sí? Para que el Estado o el legislador pueda consagrar una acción y tipificarla como delito, esa conducta tiene que ser lesiva, aunque sea potencialmente, de bienes jurídicos, ¿sí? De bienes jurídicos ajenos. De algún modo tiene que poder perjudicar a alguien, ¿entienden? Y esto también surge del artículo 19 de la Constitución. Las acciones privadas que de ningún modo ofendan la moral pública, el orden, la moral pública, ni perjudiquen a terceros, no pueden estar alcanzadas por una norma penal, ¿sí? El cuarto principio es el principio de culpabilidad o de la responsabilidad personal. Bueno, y este principio de lesividad, donde de algún modo se plasma, es en la tipicidad y en la antijuridicidad, ¿sí? Porque la antijuridicidad justamente tiene que ver con la dañosidad social de la conducta. El cuarto principio es el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad o la responsabilidad personal dice, no se puede castigar por algo que no se tenía forma de evitar. ¿Sí? No se puede castigar por algo que no se tenía forma de evitar. Y se enfrenta a dos errores. La teoría del error, justamente cuando de algún modo hay un error en la interpretación de alguna cuestión que hace que yo, digamos, cometa una acción, pero que sin saber lo que estaba haciendo, que es lo que ya se llama error de tipo, o desconociendo que esa acción estaba prohibida por el derecho, que es lo que se llama error de prohibición, y también con la cuestión de la responsabilidad objetiva. Es decir, no me pueden castigar por actos que no tienen una conexión, no están directamente vinculados con mi subjetividad. Eso es lo que se llama la prohibición de la, digamos, la responsabilidad objetiva no rige en materia penal. Claro, es de civil. En lo civil sí, ustedes, qué sé yo, saben que si yo soy dueño de un automóvil, y mi hijo agarra el automóvil y choca, voy a ser responsable civilmente por los daños que pueda haber ocasionado, ¿sí? Pero yo, para poder ser autor del delito de homicidio culposo, tengo que ser el que haya de algún modo dirigido la causalidad para poder provocarlo. Si mi hijo me robó mi automóvil y chocó, si no me pueden conectar subjetivamente con el hecho, yo no puedo ser responsable, porque no está prevista la responsabilidad objetiva en materia penal. ¿Entienden? Una pregunta. Sí. Perdón. Recién dijiste que este principio era que no se podía culpar por algo que no puedo evitar. ¿Y ahí qué pasa con el estado de necesidad, más o menos? ¿Sería algo medio conexo? ¿Con qué? ¿Con el estado de necesidad? Claro, viste, cuando a veces no se puede evitar, o sea, para evitar un mal mayor, a veces cometemos un mal menor. Bueno, sí, después lo vamos a estudiar. Hay dos estados de necesidad, como causales de exclusión del delito, digamos. Tenés un estado de necesidad que es una causal de justificación, que es cuando vos causás un mal menor para evitar un mal mayor, ¿sí? Suponete, estamos en el medio de una montaña, digo porque, digamos, no tenemos posibilidad de ir a un centro de atención médica, y alguno de nosotros sufre una lesión en una pierna y se le está gangrenando. Y hay que cortársela porque si no se muere. ¿Sí? Bueno, si nosotros le cortamos la pierna para salvarle la vida, estamos generándole una lesión, que es una afectación a un bien jurídico, que es su integridad física, pero para salvar un bien mayor, que es su vida. Eso estaría justificado, ¿entendés? Y es un estado de necesidad justificante. Lo que se borra ahí es la antijuridicidad.
Hay otro estado de necesidad que se llama exculpante, que es cuando la persona, que lo que borra es la culpabilidad, que es cuando en realidad, para que obre el estado de necesidad justificante, vos tenés que haber sacrificado el mal menor para salvar el mal mayor. Pero suponete que hay dos bienes jurídicos de igual jerarquía, y vos tenés que optar por uno u otro. Ahí no puedes aplicar el estado de necesidad justificante. Bueno, pero la persona igualmente está constreñida en su libertad para decidir, y por eso no se lo justifica, pero se lo exculpa. Es un caso digamos, lo que se borra ahí es la culpabilidad. Suponete, no sé, en montañistas están atados a una cuerda y la cuerda se está por romper. Entonces, el anteúltimo corta la cuerda de abajo para poder salvarse él. ¿Sí? No es que quería que su compañero se muriera, pero no había otra forma de salvarse. O se morían los dos o se moría el compañero. ¿Sí? Eso sería un estado de necesidad exculpante, que está, digamos, cuando la norma lo prevé como el que actúa violentado por la amenaza de sufrir un mal grave inminente. Digamos, de algún modo su libertad estaba tan constreñida que era o la vida del otro o su vida, ¿entendés? Y por Perfecto. eso no es que se lo justifica, pero se lo exculpa. ¿Sí? Bueno, también tiene que ver con esta cuestión de la culpabilidad, y fundamentalmente lo que van a estudiar cuando estudian la culpabilidad es el caso de las personas el caso del inimputable. Por ejemplo, el loco que no sabe lo que hace y mata, ¿sí? Sin saber lo que hace, un psicótico, ¿sí? Digamos, nadie puede ser castigado por algo que no tenía forma de evitar. Un psicótico no tiene forma de evitar eso que está haciendo, ¿entienden? Por eso es una cuestión que tiene que ver con la culpabilidad, todos los casos de inimputabilidad, ¿se entiende? Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, estos principios, así que en nuestro país están consagrados en la Constitución, es como que indefectiblemente marcan lo que sería la teoría del delito, ponen ciertos límites que se ven plasmados en la teoría del delito. ¿Esto es lo que quiere decir usted? O mejor dicho, los principios que rigen, digamos, los principios en los que se basa la dogmática penal para establecer la teoría del delito, se basan en principios constitucionales, ¿entendés? Pero sí, tenés razón, la aplicación, claro, estos principios están sentados en la Constitución, por eso no podríamos tener una teoría del delito que no se adapte a estos principios, porque están basados en las normas constitucionales. Sí. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Y el último principio del derecho penal es el principio de proporcionalidad, que justamente se plasma en la teoría de la pena, y lo que dice es que tiene que haber una proporcionalidad de la pena con la magnitud de la lesión. Digamos que, y tiene que ver esto con la determinación de la pena, que no se puede, digamos, de acuerdo al grado, a la magnitud de la lesión, es la pena que se tiene que aplicar por ese hecho. ¿Se entiende? Por eso se castigan en forma diferentes las conductas en función de el grado de lesividad que causan. Por ejemplo, por eso no se pena de la misma manera un hurto que un homicidio. ¿Entienden? Esto tiene que ver con la entidad del bien jurídico afectado y también con el grado de afectación que sufre el bien jurídico. ¿Sí? Se castiga más gravemente los hechos más graves, ¿entienden? Tiene que haber una proporcionalidad entre el daño que vas a sufrir con la pena y el daño que vos causaste con el delito. ¿Sí? Esto se remonta a el principio de ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. ¿Sí? El principio ese de ojo por ojo, diente por diente, viene como una forma de limitar el ejercicio
arbitrario y limitado de la venganza privada. Van a ver, cuando ustedes vean los videos, en la primer video, lo que se habla es de que una primer forma de evolución contra la venganza privada es esta ley del talión. Supónganse, antes en las tribus, si vos venías y me robabas la pata de animal, supónganse, los primeros hombres, los primeros asentamientos humanos, vos venías y me robabas la pata del animal que yo había cazado, eso me autorizaba a la venganza privada ilimitada. Entonces yo podía ir, quemarte la choza, robarte todos los animales que vos tenías, matarte a tus hijos, ¿entienden? Esto que era tan desproporcionado, la primer forma de limitarlo fue esta ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Fue como una especie de límite al ejercicio arbitrario e ilimitado de la venganza privada. Y nosotros lo tenemos en la cuestión de la pena, ¿sí? Dice, profe, ¿el reincidente de hurto puede llegar a tener una pena mayor cuando lo hace tantas veces? Bueno, puede ser que a una persona, hoy en día se aplica como un agravante de la pena, digamos, el que comete un hurto, un compañero pregunta si una persona que comete varios hurtos y es reincidente puede tener una agravación de la pena por esto. La pena del hurto es de 1 mes a 2 años de prisión, tanto si cometes 1 como si cometes 20. Después vamos a ver que hay un principio que es el principio del concurso. Obviamente, si yo cometo 5 hurtos, no me van a penar de la misma manera que si cometo 1, ¿sí? Pero el hurto tiene una pena que va de 15 días a 2 años. Dentro de esa escala, el juez después tiene que determinar cuál es la pena. Digamos, no es lo mismo ponerte 15 días que ponerte 2 años de pena, ¿sí? Entonces, ahí el juez va a tener en cuenta circunstancias atenuantes y agravantes para aplicar la pena dentro de esa escala. ¿Sí? Qué sé yo, por ejemplo, hurtarle a una persona la bicicleta, que es el único medio de transporte que esa persona tiene, cuando es una persona de bajos recursos y es el único medio de transporte que tiene, puede ser más gravoso que hurtarme la bicicleta a mí, por ejemplo, que tal vez yo no necesito esa bicicleta para poder ir a trabajar, ¿entienden? Puede ser que el juez lo tenga en cuenta esta cuestión, decir, bueno, el grado de afectación que sufrió la víctima ante el desapoderamiento de ese bien, ¿sí? Y le ponga más pena por eso. O, supónganse, bueno, si es un hurto tiene que haber sido sin fuerza o violencia, ¿no? Pero supónganse un robo que es ejercido con fuerza o violencia. No es lo mismo que me arrebaten la cartera y me la saquen a que me estén zamarreando un rato re largo. El mayor grado de violencia que sufre la víctima también es ponderado a veces por los jueces como un agravante de la pena para establecerlo dentro de la escala, ¿entienden? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Mi nombre es Rocío. Yo le pregunté, profesora, porque hace unos meses atrás me hurtaron el celular afuera en la salida de McDonald's, que está en la peatonal. Sí. Bueno, yo le saqué el celular porque los vi, los sentí cuando me lo sacó el celular. Bueno, fui, hice la denuncia, los agarraron porque ya se iban caminando. Fui a comparecer, estuve con el fiscal Moyano y quedó en la nada, porque tenía un montón de entradas, eran 3 personas que ya son reincidentes de... ¿Cómo? ¿Me escuchás? Yo me quedé sin audio, no escucho más a nadie. No, creo que la profe se fue. La profe, creo, sí. Sí, me parece que salió. Está tildada.
Ahí salió, chicos, por ahí vuelvo a ingresar. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan chicos? Sí. Sí, profe. Sí, Carla. Sí, sí. Porque la computadora no me anda, me estoy tratando de conectar con el celu porque la computadora no me anda. Es que tengo internet. La escuchamos y la vemos ahí. Listo, buenísimo, buenísimo. Bueno, aunque sea seguimos así. Rocío, estabas preguntándome, vos me estabas contando un caso que te pasó. No sé si está Rocío conectada. Sí, profe, para resumir, como que quedó en nada, porque la gente era reincidente, sé que estuvieron creo que 2 meses, pero como no me pegaron,
no pasó a mayor, porque el fiscal ahí me preguntó si me pegaron, si sacó arma y eso, y no. Fue más que nada, como el término que usan, me lo sacaron del bolsillo sin que me dé cuenta. A ver, ahora, estuvieron 2 meses presos esa persona. Entonces, algo de pena tuvo, porque estar 2 meses preso no es moco de pavo, ¿eh? Sí, profe, pero tenían desde marzo hasta, por ejemplo, tenían como 2 entradas por eso, por hurto. Pero a ver, yo a lo que voy primero no fue un hurto, fue una tentativa. La pena mínima de la tentativa de hurto es 15 días de prisión. Y le pusieron 2 meses. Bueno, tal vez vos hubieras querido que le pusieran, no sé, 1 año de pena, pero no me parece que esté, digamos, desproporcionado la sanción de estar 2 meses privado de tu libertad en una cárcel por un intento de hurto de un celular, que ni siquiera te lastimaron, ¿entendés? Todas esas cuestiones, no sé, bueno, pero bueno, es una cuestión de lo que... digamos, la escala prevista es esa. No sé si vos hubieras querido que estuvieran estado más tiempo presos. Yo le pregunté por chat si, por ejemplo, si había tanta reincidencia, si había una pena mayor, o sea, si... Sí, no es, por eso, si hubiera sido primario, le hubieran puesto 15 días, nomás. Le pusieron más del doble. ¿Entendés? 4 veces más del doble, le pusieron 2 meses. O sea, 4 veces más del mínimo, digo. ¿Entendés? Si el mínimo son 15 días de la pena de la tentativa del hurto. Si le pusieron 2 meses, bueno, justamente una de las cuestiones que debe haber tenido en cuenta el juez, además de efectivo cumplimiento, ¿entendés? Porque si hubiera podido ser en suspenso o haberle dado, por ejemplo, a una persona, ustedes después van a estudiar, que podría llegar a haber tenido hasta suspensión de juicio a prueba si hubiera sido un caso de un primario. Justamente tuvo esa pena tan alta por el tema de que era reincidente, y la tuvo que cumplir además de efectivo cumplimiento, ¿entendés? Bueno, ¿te respondí la pregunta? ¿Estás conforme? Sí, profe, sí, ya entendí. No estoy conforme, pero está bien. ¿Hay más pena para esta gente? Y pasa que ellos lo toman como un trabajo, porque es diario esto, pero bueno. Bueno, puede ser. A ver, las personas que trabajamos en la justicia a veces vemos tantos casos. Si vos me hablás de... la verdad, me hurtaron el celular, fue unos segundos que me desapodaron de mi celular. Yo lo perseguí, lo agarré, o sea, recuperaste el bien, y fue, bueno, obviamente, todo lo que implica, el temor de haberte sido víctima de un delito, todo eso, ¿entendés? No es que no entienda que para vos fue importante, y obviamente fue una cuestión, tal vez, que te sentiste mal por eso que te pasó, pero cuando uno ve cosas mucho más graves que les pasan a los demás, es como que uno empieza a poner las cosas en su lugar, y decir, bueno, no ejercieron violencia, no la lastimaron, todo eso lo tiene en cuenta el juez, ¿entendés? Digo, bueno, 2 meses de cárcel por eso, y a mí no me parece que esté mal, y para eso tiene que estar el juez es el que tiene que resolver esa cuestión, ¿entendés? No solamente se puede ver la visión de la víctima, también se tiene que ver, bueno, a ver, ¿qué implica para una persona estar 2 meses de su vida en un lugar donde a veces no hay agua, donde a veces no hay comida, donde no tiene colchón, donde no hay calefacción, donde todo ese tipo de cosas que también las tiene que sopesar el juez, ¿entendés? Pero sí, bueno. Profe, entiendo, y le respondo a mi compañero que me pregunta si recuperé el celular. Sí, lo recuperé, porque
eran 2 hombres y una mujer. Y yo me di cuenta que la mujer me lo sacó y se lo pasó enseguida al compañero y agarraron a mi mamá y le decían, no, salió corriendo, te hacen como toda una historia. Y no, yo estaba empecinada que era uno que era grandote y cuando lo empujé tenía una campera y vi la carcasa de mi teléfono que es fucsia. Y ahí se lo saqué y le empecé a gritar, nadie se metió. Y ellos se fueron, pero yo fui, hice la denuncia, tuve como 2 horas en comisaría y fui a comparecer, que es importante eso también. Sí, por supuesto. Por supuesto. Voy a ver si me puedo meter desde la computadora para así los puedo ver a ustedes, porque así les puedo ver las caras y no que... esperen que... ¿Cómo era? Penal... No... Entrar, a ver si puedo entrar desde acá. Bueno, ahí volví desde acá. Y ahora tengo que... Cierra el celular, doctora, porque le va a quedar un eco fuerte. Sí, para cómo salgo de acá. Acá tengo que... Salí. Ahí está, ahí salí. Bueno, escúchenme. Yo les había traído, y si les había dejado, yo no sé si les llegó, les pedí a los chicos del centro de estudiantes, el martes que no pudimos tener la clase, que les dieran un fallito del juzgado correccional 3. ¿Les llegó un archivo al WhatsApp? ¿Sí? ¿Les llegó? Bueno. Yo porque quiero que ustedes vean que esto que estamos estudiando, esos principios, no es que son, porque parece como que, eso está ahí arriba y nadie o sea, como que no tienen aplicación, ¿sí? Eso se aplica, y tiene aplicación, y aplicación concreta al juzgar determinadas conductas. Entonces, a mí me pareció importante, se los dejo para que lo lean, y si quieren lo charlamos la semana, no sé si vamos a tener tiempo. Quiero 2 cosas hacerlo, nos quedan 15 minutos nada más. Este fallo está bueno porque de algún modo, al juzgar una contravención, acá el juez, se los puse porque me lo notificaron a mí, mire, el fallo es del 7 de septiembre del 2020, o sea, de hace 2 días, ¿sí? Es una cédula que me llegó a mí, que yo soy la defensora de esta persona, y es un caso que juzgó un juez correccional de acá de Mar del Plata. Es una conducta en el cual ustedes van a ver que se juzga a 2 personas, es un caso contravencional. Lo que están aplicando es la ley contravencional, no son delitos, pero las contravenciones tienen las mismas características que los delitos, lo que pasa es que son como si digamos delitos de menor entidad, ¿sí? Pero los principios que se les aplican son los mismos principios que en los delitos. Lo que pasa es que tienen que ver con cuestiones que, digamos, que no están tipificadas como delitos, sino que están alcanzadas por una norma que es provincial, que es el decreto ley 8031 del 73, que es justamente la ley contravencional de la provincia de Buenos Aires. Este es una ley, es un decreto ley, porque fue en época militar que se sancionó, y muchas de las normas que regulan ese decreto, muchas son digamos, de dudosa constitucionalidad. Qué sé yo, hasta hace, no sé, 20 años, cuando yo empecé a trabajar en la justicia, estaba vigente una norma contravencional, que ahora la declararon inconstitucional durante al poco tiempo, pero que sancionaba a la persona que se vestía en la vida diaria, se hacía pasar por persona de distinto sexo. Es decir, estaba sancionando el transvestismo, que hoy en día nos parecería una locura que lo sancionen, ¿sí? Pero ya les digo, hasta hace 20 años estaba tipificado como contravención en este decreto ley 8031. Cuando yo empecé a trabajar en la justicia, nosotros teníamos que en la defensoría pedir la inconstitucionalidad del artículo 92, inciso E, de la ley de este decreto ley, que justamente preveía ese tipo de conductas. Se los dejo para que los vean.
para que vean cómo el juez hace un análisis de las conductas que se les imputan a estas personas, porque me parece que es importante y trata mucho de estos principios, ¿no? El principio del derecho penal de autor, la cuestión del principio de legalidad, el principio de culpabilidad, el principio de lesividad. Si quieren, léanlo y lo comentamos la semana que viene. La semana que viene no, la otra cuando tengan clase conmigo de nuevo, ¿sí? Profe. Sí. Una consulta, porque a mí no me están agregando al grupo. He pedido un montón de veces al centro y no me agregan. O sea que no tengo lo que usted dice. ¿Por qué no le pedís a alguno de los compañeros tuyos, le pasás el WhatsApp tuyo y le pedís a alguno que te lo mande, ¿sí? Porque la verdad que no tengo ni idea cómo se manejan ellos. Pero claro, igual pediles a los chicos del centro, te van a poder ayudar. Doctora, la verdad que ni yo tengo acceso a ese WhatsApp, no, tampoco me pusieron a mí en el WhatsApp, pero yo se los pasé a los chicos los tienen y muchos de tus compañeros los tienen, ¿sí? Es ese fallito nomás. Bueno, gracias. ¿Le puedo hacer una consulta sobre el fallo, doctora? Sí. Acá, sí, Leonardo, sí. El fallo hay un análisis bastante interesante sobre el tema de la ley penal abierta, con el tema de, la posición del cuchillo en el auto y demás. Sí, la ley penal en blanco. En blanco. Ahí el juez analiza que como no está prohibido la situación no hay un permiso necesario para la aportación de un arma blanca, no se puede tipificar eso. Pero la acción policial... No, en realidad lo que te está diciendo es esto, mirá. Una de las cuestiones que se juzgaba era porque, digamos, en el hecho, la policía había visto que adentro de un vehículo estas personas estaban portando un arma blanca, un cuchillo, ¿sí? Entonces, esta figura estaba alcanzada por el artículo 42 del decreto ley que dice... reprime al que sin permiso de la autoridad competente portare fuera de su domicilio o dependencia privada un arma de las no comprendidas en los alcances de la Ley Nacional 20.429. ¿A cuáles se refiere? A las armas blancas o contundentes, es decir, por ejemplo, tener eso, un cuchillo, un machete, etc. Lo que pasa es que, ¿por qué dice el juez que es una ley penal en blanco? Una ley penal en blanco es la que ¿de esto dice que es ley penal en blanco? No. Sí. Dice que es una ley penal en blanco porque... No, sí, dicen que es una ley penal en blanco porque en realidad lo que tipifica es que el que sin permiso de la autoridad competente... Ahora, vos, por ejemplo, en las armas, ¿sí? Vos sabés cuál es la autoridad competente ante la cual tenés que tramitar el permiso para portar un arma, que es el RENAR, el Registro Nacional de Armas. En las armas, en las cuchillos o los machetes, ¿cuál es la autoridad competente a la que le tendrías que pedir permiso? El ANMAT. No existe. Bueno, pero no existe en realidad una autoridad a la que vos le tenés que pedir permiso para poder portar un cuchillo. No, está perfecto. Entonces, por eso dice el juez, es una ley penal que no se puede aplicar, ¿entendés? Porque no está prevista la autoridad a la que vos le tenés que pedir permiso para portar un arma blanca fuera de tu domicilio. Que además sería imposible de aplicar, porque imaginate todos los fileteros que van a su trabajo con cuchillos, ¿cómo hacen? ¿Entendés? Tienen que tramitar un permiso de portar un cuchillo. Igualmente, como me decía propia, eso, por eso le consultaba, digamos. Igualmente la misma ley, el 8031, establece que no se aplica cuando está justificado porque, por ejemplo, vos trabajes con este tipo de elemento. Como por ejemplo, un filetero, o en el campo, digamos, o también dice incluso, la excepción la hace en los casos de la campiña, donde es común que
los campesinos, los chacareros, anden con un cuchillo en la cintura, ¿entienden? Y por eso es que dice, es inaplicable porque en cualquier caso concebible, dado que no existe norma alguna que imponga el deber de requerir permiso para la aportación de armas blancas. Por eso es inaplicable el principio. ¿Sí? Pero ven, entonces, ¿qué entra en juego? El principio de legalidad. Digamos, entra en juego el principio de legalidad acá. Por eso les digo, no es que estos principios los estudiamos y ya salen de la Constitución, no. Después se aplican concretamente. Y el día de mañana que ustedes sean abogados y tengan que ver cómo se aplican estos principios. Por ejemplo, una de las conductas que se preveía era el caso de una persona que estaba en estado de ebriedad. Entonces, si el Estado puede sancionar a una persona por estar en estado de ebriedad solamente, y bueno, el juez lo que termina diciendo es inconstitucional, porque afecta el principio de reserva. ¿Sí? Digamos, no es una conducta que pueda ser alcanzada. Sí. ¿Y el principio de exterioridad está incluido también? Y acá lo ponen cuando analiza, por ejemplo, el artículo 72, que penaliza, ¿no? El artículo 72 penaliza al que transitario se presente en lugares accesibles al público en estado de ebriedad, o se embriagar en lugar público o abierto al público. ¿Sí? Claro, esa es la norma. Yo me refería con el arma blanca, digamos. Y no, me parece que no tiene mucho que ver con la exterioridad, porque acá sí hay una exterioridad. ¿Entendés? En juego. Lo del arma tiene más que ver con la legalidad por esa cuestión, ¿entendés? Acá cuando analiza el tema del estar embriagado, acá analiza la cuestión del principio de exterioridad, ¿sí? Porque dice que, ¿no?, en un Estado democrático de derecho los principios de culpabilidad por el acto y de afectación de bienes jurídicos constituyen pilares infrancables, ¿no? Esto constituye, digamos, el artículo 72 que penaliza al que está alcoholizado constituye un claro ejemplo de derecho penal de autor, ¿entendés? Sí, ahora sí. Justamente, y avasalla el ámbito de desenvolvimiento interno del individuo. Digamos, es lo mismo que cuando el mismo argumento que utiliza la Corte Suprema para considerar que era inconstitucional penalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal. El principio de exterioridad, pero también el principio de lesividad. Digamos, vos no estás afectando bienes jurídicos ajenos por estar alcoholizado, a lo sumo estarás afectando tu propia salud, ¿entendés? Pero no es un bien jurídico ajeno, es un bien jurídico propio, y no tendría que estar alcanzado por una combinación penal. Esto no significa que el Estado no tenga que desalentar que la gente vaya embriagada, digamos, o que esté alcoholizada en la vía pública. El Estado lo tiene que desalentar, pero tiene otras formas de desalentar esas conductas. No sé, hacer campañas contra el alcohol, contra el consumo de alcohol, etcétera. Pero de ahí a establecerlo como con una pena para el que lo esté cometiendo, ¿entienden? Ya es como excesivo eso. ¿Sí? Profe, pero si están en un auto, sí. O sea, No, al menos una... que el que no maneje, porque no, pero dice que están en un auto, ¿o Sí, no? está bien, pero a ver, es una contravención administrativa. Ella se refiere a que esté manejando alcoholizado. Pero eso es una infracción de tránsito. Está bien, si vos estás manejando alcoholizado, te pueden establecer una sanción porque pero es una cuestión de tránsito eso, ¿entendés? Es una falta a la ley de tránsito. Pero igual acá no estaba acreditado que estuviera alcoholizado, era simplemente que tenía el olor y qué sé yo, pero no le hicieron un test de alcoholemia para saber si estaba alcoholizado o no, ¿entendés? Pero eso digamos, sí, está justificado que si un policía están haciendo un control de alcoholemia, te detengan si vos no tenés, si te detengan, te hagan hacerte el test, y si vos estás alcoholizado, te secuestren el auto y te impongan una multa. Eso sí está bien, ¿entendés? Pero de ahí a que simplemente porque vos vayas alcoholizado por la vía pública te detengan, es como que eso es lo que se cuestiona, ¿entendés?
Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Está bueno el fallo, porque trata muchas de las cuestiones de las que estuvimos hablando, pero lo trata de forma justamente práctica, ¿sí? Para que ustedes lo analicen cómo se aplica en la práctica todo esto, ¿sí? Así que me pareció interesante para que lo tengan y que lo lean. La semana que viene no, la otra nos volvemos a encontrar, miércoles y jueves. Lo que les tocaría ver conmigo es la cuestión de la acción, ¿sí? Yo no sé si están desgrabadas las clases de acción que yo di, porque yo esta misma bolilla la di en el cuatrimestre pasado. Yo no sé si están desgrabadas esas clases. Me voy a fijar. Si llegan a estar desgrabadas, por ahí las pueden escuchar de ahí. Y si no, lo volvemos a ver todo de nuevo. Yo se los vuelvo a explicar todo de nuevo, ¿sí? Todo lo de la bolilla de acción, porque es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque todo esto de, ya les digo, de historia yo ya se lo subí todo al campus, pero lo de acción no. Entonces es importante que lo volvamos a ver, ¿sí? Y lo mismo si hay dudas sobre todo esto, lo volvemos a ver el miércoles y jueves, no de esta, sino de la próxima semana, que van a tener de vuelta clase conmigo. ¿Está? Bueno. ¿Alguna cuestión más? No. Bueno, y el fallo Verbitsky yo se los quería explicar, pero no nos queda tiempo. Bueno, vamos a intentar. Entonces, hagamos una cosa, a ver. Un ratito vamos a usar para el fallo Verbitsky, ¿sí? Que es importante. No sé si vos que estuviste, Liliana, lo preguntó el doctor Ricker cuando estábamos en la cursada presencial, lo preguntaba siempre. El fallo Verbitsky iba siempre. No sé si lo habrá preguntado ahora si habrá hecho alguna pregunta de eso en el coso. Bueno, pero por las dudas, lean el fallo Verbitsky, igual lo charlamos un poquito la semana que viene cuando nos volvemos a juntar, ¿sí? No la semana que viene, sino la otra, ¿sí? El fallo Verbitsky, sí. Disculpe, Sí. en el canal de YouTube del Centro de Estudiantes está subida su clase del cuatrimestre pasado explicando el fallo Verbitsky. Y Bueno. muy clara está, yo lo pude ver de ahí. ¿Está clara? No sé, porque fue mi primer clase por Zoom y no me estaba bueno, ahora, no estaba muy canchera, estaba re nerviosa y no sé si se entiende. Si se entiende, escúchenla y me dicen. ¿Se entiende? Bueno. Y está en dos partes, así que digo, como si quizás no nos alcanza el tiempo, tenemos otra fuente también para... Buenísimo. Bueno, buenísimo. Gracias por el aporte. Bueno, fíjense eso. Y me preguntan cualquier cosa, ¿sí? Del fallo Verbitsky, si tienen dudas. Así podemos, la próxima clase, ver más que nada lo del tema de acción, que es largo, y bueno, y por ahí sí van a necesitar un poco más de ayuda. Esto ya les digo, está todo subido al blog, y lo que me dice la compañera, que el fallo Verbitsky está en la clase, ¿sí? Bueno, entonces si no hay nada más, nos vemos, si Dios quiere, la próxima, ¿ok? Bueno, gracias. Bueno, chao chicos, nos estamos viendo, cuídense. Suerte. Doctora, gracias, buenas tardes. Chao. Buenas tardes.